Hola, primero que todo espero que se encuentren todos muy bien. Bueno, decidí hacer este audio porque quiero ayudarlos a entender un poco mejor o más claro el plan de respuesta de prevención de exposición al COVID-19, que es uno de los últimos documentos que se les fue enviado y que hicimos difusión en una videollamada también con los jefes de sucursales. Pero por si hay algunos puntos que no le hayan quedado claros, me gustaría írselos aclarando a lo largo de este audio. Entiéndase que este plan de respuesta no es algo tampoco nuevo ni anexo a sus actividades, sino que ha sido una compilación de todos los protocolos que se han ido implementando en Mallas Protecta Limitada a lo largo de toda esta pandemia. El objetivo es proporcionar la orientación en relación a la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19 para todos los trabajadores, sin excepción de sucursales. En este documento aparece la identificación de la empresa, aparece también la identificación por turnos de cada una de las sucursales o la distribución que se ha hecho hoy en día, que ustedes tienen 2 turnos. También aparece la distribución física dentro de cada una de las sucursales, tanto el número de trabajadores, el número de clientes que debería haber en cada uno que se debería permitir, en cada una de las sucursales y el número de trabajadores que debería haber en cada una de las sucursales. También aparece, y aquí me voy a detener un poco, en las responsabilidades y autoridades. Como recomendación, la Asociación Chilena, por lo menos, pide que se haga un comité de crisis. Este comité de crisis es el grupo de colaboradores funcionalmente responsables de dirigir el desarrollo y la ejecución de este plan de respuesta, considerando como mínimo las temáticas de seguridad y salud en el trabajo y la continuidad operacional durante toda esta crisis generada por esta pandemia del COVID-19. Existe un líder para este comité de crisis que será la máxima autoridad del centro de trabajo, quien encabezará todas las actuaciones del comité, estando permanentemente informado sobre los protocolos que genera la autoridad sanitaria, liderando las actuaciones preventivas y la comunicación. En este caso, el líder será don Manuel José Lorca Vial, que es el gerente general. También pide para el comité de crisis un coordinador, que es el responsable de planificar las medidas preventivas, conociendo a la perfección el desarrollo de los procesos del centro, trabajando en conjunto con los restantes responsables, entregando conforme a su experiencia las oportunidades que mejoran las acciones de respuesta. En este caso, el coordinador de este comité de crisis es Pablo Medina Navarro, que es jefe de Administración y Recursos Humanos. Y también hay 3 integrantes más del comité de crisis, que sería la señorita Yasmín Chocay Parra, y don Luis Castro y don Rodrigo Muñoz. También están determinadas otras responsabilidades dentro de este documento, y las más importantes son las responsabilidades de los trabajadores, supervisores, jefes, administrativos y todo el personal en general. Estas responsabilidades son dar cumplimiento a todas las exigencias y recomendaciones implantadas en el presente procedimiento, utilizar y cuidar los elementos de protección personal adicionales recomendados en este procedimiento que han venido utilizándose frente a esta pandemia, informar situaciones sospechosas y posibles contagios dentro de la empresa, informar su propio estado de salud, mantener una buena comunicación con sus jefaturas o con sus trabajadores, mantener orden, aseo y una buena higiene en el lugar de trabajo, mantener hábitos de higiene personal, respetar la distancia social a 2 metros, controlar la aplicación correcta de cada uno de los puntos explicados en este procedimiento. Pero también existen, para finalizar, también existen otras responsabilidades, que son las responsabilidades específicas que lo exige la autoridad sanitaria en realidad. Dentro de estas responsabilidades corresponden al responsable de entregar los elementos básicos de higiene, que sería don Rodrigo Muñoz, al responsable de la verificación de las medidas de control, que son los que ejecuten acciones de verificación y control
periódico de la implementación de las medidas, manteniendo registro de su evolución y de las contingencias surgidas. Esto permitirá al comité de crisis implementar acciones a corto, mediano y largo plazo de manera rápida y sin perder el pulso de que esta pandemia exige, o la rapidez con que esta pandemia exige que se vayan tomando las medidas. Es súper importante que los responsables de verificación y control sean, aparte de Pablo Medina, todos los jefes de sucursales y supervisores que hay a lo largo de toda la empresa, para que esto sea realmente efectivo. Por otro lado, existe el responsable de los salvoconductos, que es una de las responsabilidades netamente de carácter administrativo que permitirá la gestión de la circulación expedita y tranquila de los trabajadores dentro del centro de trabajo, manteniendo un histórico de todos los permisos gestionados con la autoridad competente. En este caso, el responsable es don Manuel José Lorca Vial. Y por último, existe el responsable de comunicación y coordinación con la autoridad sanitaria en caso de que exista un caso confirmado de COVID-19 y tenga que informarlo a Seremi de Salud, y será Pablo Medina. Ya, por otro lado, en este documento están identificadas las actividades críticas, que en este caso sería sala de venta y bodega, que principalmente son las áreas donde están trabajando de manera presencial todavía en la empresa. Además, están identificados los trabajadores críticos y ahí aparece una lista de todos los trabajadores con la actividad, el RUT y el nombre completo de las personas. Identifican las materias primas, que son muy importantes para seguir la continuidad del trabajo dentro de esta misma pandemia. Y ahí aparece la materia prima, el proveedor con la información del contacto o correo electrónico, y si es que hubiese un proveedor alternativo en caso de que lo requiriera, para no quedar parados. Luego, en el punto 6 viene la implementación de medidas preventivas. Entonces, el presente programa incluirá todos los protocolos entregados con anterioridad, como yo se los había mencionado anteriormente. Asimismo, deberán cumplir con todas las exigencias legales y ser actualizado cada vez que sea necesario, así como también incluirá protocolos anexados y entregados anteriormente. O sea, en realidad lo que quiere decir es que dentro de este programa o este plan de respuesta, si ustedes lo tienen impreso, aparecen todos los protocolos entregados anteriormente. Aparecen físicamente, aparece una foto de cada uno de los protocolos. Bien, la letra A, que vienen las medidas preventivas generales, se las voy a leer. Estas corresponden a las medidas generales, tal como lo dice el título, pero de igual manera se mantendrán todos los protocolos anteriores, para que quede clarísimo que no se eximen los protocolos anteriores, sino que solamente se mantienen en conjunto con todas las actividades que vamos a ir hablando. Ya, el primer punto: se exime de asistir a los lugares de trabajo en forma presencial a los grupos de mayor riesgo. Se elimina el uso de transporte público, se realizan turnos en todas las sucursales y será responsabilidad de los jefes de área realizar encuestas periódicas del estado de salud de los trabajadores a cargo. Será responsabilidad de los trabajadores, por otro lado, informar acerca de su estado de salud oportunamente, así como informar si han tenido contacto con personas enfermas de coronavirus. Antes de ingresar a la empresa, todos deben desinfectarse las manos con alcohol gel y uso de mascarilla obligatorio, y mantener en todo momento medidas preventivas generales. Debe mantener distancia social entre 2 a 3 metros, evite conversaciones, reuniones, y está estrictamente prohibido saludarse con contacto físico. No debe compartir artículos de higiene personal ni de alimentación con otros habitantes dentro del trabajo. Realizar higiene de manos frecuentemente. En caso de estornudar o toser, cubrir boca y nariz o pañuelos desechables, o en el peor de los casos con el antebrazo.
mantener ambientes limpios y ventilados durante todo el día. El control de temperatura se realizará al trabajador que sospeche que tiene síntomas y cada vez que ustedes consideren que sea necesario. Usar en todo momento mascarilla durante la jornada laboral y en caso de viajar en automóvil junto con otros trabajadores deben pedir una mascarilla por persona y desinfectarse las manos con alcohol gel antes de subirse al automóvil. En caso de ser el conductor o dueño del vehículo, es recomendable desinfectar el vehículo o sanitizarlo después de cada traslado. Queda estrictamente prohibido facilitar herramientas de trabajo a los compañeros. Esas son las medidas generales. Después viene el procedimiento de limpieza y desinfección, que este procedimiento está anexado. El procedimiento a modo general habla de cómo ustedes deben hacer la limpieza y desinfección de su lugar de trabajo. Habla también de las concentraciones de los elementos que ustedes están utilizando para la limpieza y la desinfección y las concentraciones que deben utilizar. Bueno, recordarles a todos que también deben tener un registro y deben entregarle a todos los trabajadores el procedimiento de limpieza y desinfección, que es otro documento que también lo podemos hacer de esta manera, pero es otro documento que va anexado a este y que tienen que ustedes entregarlo a los trabajadores y dar a conocer la correcta forma de limpieza y desinfección de los lugares de trabajo. Ya. Eso solamente con respecto al procedimiento de limpieza y desinfección. Bueno, para continuar, el procedimiento en horario de colación. Tienen que saber, los supervisores velarán por el cumplimiento de las medidas de control en todo momento. Siempre tiene que ser así. Recuerden que los supervisores son los responsables de todos los trabajadores que tienen a su cargo. En todo momento. Eso significa que en esta pandemia no es diferente. Por otro lado, los trabajadores deberán seguir estrictamente las medidas de los protocolos y las medidas que sus jefaturas directas les digan. Se deberán lavar las manos con abundante agua y jabón antes de ir a almorzar. Deberán respetar las demarcaciones y distancias mínimas en las filas y esto va a depender de la disposición de cada comedor en cada sucursal. Si es necesario que entre una persona a almorzar porque el comedor es muy pequeño, tendrán que hacerlo de esa manera. Se deberán respetar las distancias mínimas demarcadas en el suelo del comedor o casino. Se deberán sentar no más de 2 personas por mesa y respetar las distancias mínimas de 2 metros entre personas, evitando conversaciones. Y si están a menos de 2 metros de distancia, con mayor razón deben evitar algún tipo de conversación. No compartir alimentos ni utensilios utilizados durante la comida, como por ejemplo el azúcar. En cada cambio de turno se desinfectarán las mesas y utensilios utilizados y evite el contacto físico antes, durante y después del almuerzo. No se queden conversando, no sirve de nada que después de terminar de almorzar se junte un grupo y se coloquen a conversar porque no sirve de nada. Por otro lado, viene la letra D, el procedimiento general para el área de ventas. A modo general lo vamos a leer. También ahí ustedes se van a dar cuenta que está anexado en el documento el protocolo que ya había sido difundido con anterioridad para que ustedes lo tengan en consideración, que sigue siendo válido. Bueno, lo que dice este procedimiento, la venta de mesón se realizará parcialmente de forma presencial, tal como lo indica en el siguiente procedimiento la letra E del presente documento. O sea, el siguiente punto que vamos a hablar habla de esto, de que la venta de mesón se realizará parcialmente. Bueno, sin prejuicio de lo anterior, se debe preferir la venta por medios digitales, manteniendo todos los pasos presentados en el procedimiento general de ventas Mallas Protecta Limitada, contingencia COVID-19, que está adjuntado en la imagen y que es el que ustedes ya tenían con anterioridad.
Toda gestión de ventas deberá canalizarse a través del mail corporativo. Desde el inicio hasta el término de un proceso de venta se deberá copiar a todos los involucrados en el proceso: vendedor, aprobador comercial, aprobador de finanzas, bodega, etcétera, etcétera. Bueno, ¿quiénes deben ahondar un poquito más y tener conocimiento a cabalidad de estos procedimientos? Serán las personas que tengan directa relación con venta. Bueno, por otro lado existe el procedimiento de control de ingreso al centro de trabajo. Ustedes también ya tenían un protocolo para ello donde indicaban varios de los puntos o los pasos a seguir dentro del procedimiento de control de ingreso. Entonces ahí también están los procedimientos actuales, sale una foto. Se los voy a leer. A ver, dice, el horario de atención es de 9 a 13:30 horas en la mañana y de 14:30 a 16 horas por la tarde. Solo se permitirá el ingreso de clientes con mascarilla bien colocada. Esta debe cubrir la boca y nariz completamente. No se permitirá el ingreso de más de 2 personas a las salas de venta. Al momento de ingresar a la sala de venta, deberá desinfectar sus zapatos con amonio cuaternario dispuesto en la puerta de acceso a la oficina con la esponja tipo limpiapiés, y además deberá limpiarse las manos con alcohol gel. Una vez dentro de la oficina se prohíbe estrictamente cualquier tipo de saludo físico. Se agradece saludar de otras maneras, ya sea una sonrisa, una señal, etcétera, etcétera. Evite tocar cualquier superficie o mascarilla innecesariamente. No toque su cara, ojos, nariz o boca. Mantenga en todo momento más de 1 metro de distancia, según lo indican las autoridades, y si es posible más de 2 metros de distancia con cada persona al interior de la sala. Respete las demarcaciones y las protecciones que usan nuestros funcionarios. Y después viene el protocolo número 5, que dice: el objetivo de este protocolo es mantener nuestras normas de higiene y aislamiento social y reforzarlas a fin de lograr recuperar la atención presencial de forma gradual en todas nuestras sucursales. En este protocolo, así como los anteriores, se busca por sobre todas las cosas disminuir el riesgo de contagio COVID-19. Eso para que lo tengan en consideración, que es parte del protocolo número 5 ya implementado anteriormente. Y dice que el ingreso a clientes, sobre el ingreso a clientes, no podrán ingresar más de 2 clientes a la oficina, los demás deberán esperar afuera. Antes del ingreso se realizará la inspección visual discreta para identificar que el cliente no esté enfermo, como tos excesiva, romadizo, etcétera, etcétera, o cualquier síntoma del coronavirus. Si el cliente presenta esto, lo mejor es sugerirle amablemente que tenemos que tomar su pedido por mail o teléfono. Todos los clientes deben ingresar con mascarilla, enjuagarse las manos con alcohol gel, además deberán desinfectarse los pies con alguna solución apropiada puesta en un paño recipiente en la entrada de la sucursal. Al interior de las sucursales, la distancia con todas las personas debe ser igual o superior a 1 metro, como lo habíamos hablado, si es lo posible más de 2 metros. Igualmente deberán mantener la distancia entre los funcionarios que están dentro de los escritorios, dentro de las salas de ventas. El ingreso a bodegas por parte de los clientes estará afecto a las mismas disposiciones explicadas en los puntos anteriores, y se deberá llevar una lista de control de acceso con el fin de poder determinar si atendieron a algún cliente contagiado y quiénes serían un posible caso estrecho en realidad. A esto existen algunas medidas adicionales. Se las voy a nombrar. Las personas que están autorizadas para ingresar a las instalaciones del centro de trabajo van a ser los trabajadores de turno esenciales en la cadena logística y los clientes, solo ellos. El ingreso de personas distintas a las señaladas al punto anterior deberán contar con respectiva autorización, las que debe ser comunicada oportunamente. Cada persona externa deberá acatar todas las instrucciones previamente informadas y en algunos casos pegadas en letreros en la entrada de las sucursales. Se deberá asignar en todas las sucursales solo un lugar de acceso.
Se debe mantener un letrero o señalización que comunique el uso obligatorio de mascarilla durante el control de ingreso y al interior del centro de trabajo. Se debe mantener señalizado un pasillo antes del área de control. Utilice cono de estacionamiento o cualquier elemento que cumpla con esta función, donde las personas hagan una fila antes de su turno. Se debe demarcar el piso donde hacen la fila y por medio de cinta adhesiva o pintura permanente de color visible para asegurar el distanciamiento social, que debe ser mayor a 1 metro. Se debe escalonar los tiempos de inicio del turno para evitar que los trabajadores se aglomeren en la entrada en un mismo periodo de tiempo, pero eso va a depender de la cantidad de trabajadores de cada sucursal en realidad. Se debe mantener acceso a agua limpia, jabón, toalla de papel y papeleros con pedal o tapa abatible para que las personas realicen un profundo lavado de manos por al menos 20 segundos antes de ingresar. De no ser posible lo anterior, se debe disponer de alcohol o alcohol gel para cumplir el mismo objetivo. Se debe mantener un pediluvio sanitario para que las personas realicen la desinfección de su calzado antes de ingresar, o el famoso limpiapiés. El producto químico utilizado y la disolución requerida para el funcionamiento de este pediluvio es la misma utilizada en las labores de limpieza y desinfección. En este caso, la empresa con amonio cuaternario. Los trabajadores designados para el control de acceso deben utilizar como mínimo los siguientes elementos de protección personal, que son guante de protección, mascarilla, protección ocular, y los trabajadores también deben estar capacitados para la utilización de estos elementos. Al mismo tiempo del paso anterior, se deben preguntar a la persona, cualquiera sea, si tiene o presenta alguno de los síntomas, ya sea tos, fiebre, dolor de garganta, dificultad respiratoria o algún tipo de dolor muscular. Para las personas que no refieren tener síntomas, finaliza el control de ingreso efectuando las siguientes preguntas. Si has estado los últimos 14 días en contacto con personas confirmadas de coronavirus o se ha regresado de un viaje del extranjero. Si la respuesta es positiva, no podrá dejar a la persona que entre, deberá dar aviso a su jefatura directa y deberá solicitar que se dirija a su domicilio a cumplir una cuarentena. En caso de una respuesta negativa a cualquiera de las preguntas de exposición, se debe permitir el ingreso a la persona asegurando que se higienice las manos por medio de lavado de mano o del alcohol gel, que desinfecte su calzado por medio del pediluvio sanitario y que se le realice el correcto control de ingreso al personal, dejando registrado según corresponda. Para los trabajadores que no superen el control de ingreso, se llevará un registro de ello. En caso de trabajador contagiado, las personas que se hayan realizado el test PCR para determinar la presencia de la enfermedad señalada deben cumplir una cuarentena hasta que sea notificado el resultado y hasta que su médico lo determine. Dispóngase que las personas diagnosticadas con COVID-19 a través del test PCR para el virus SARS-CoV-2 deben cumplir con cuarentena de acuerdo a los siguientes criterios. Si el paciente presenta síntomas, la cuarentena será de 14 días desde el inicio de los síntomas. Si el paciente no presenta síntomas, la cuarentena igualmente será de 14 días desde el diagnóstico del PCR. El trabajador confirmado debe realizar tratamiento en su domicilio u hospitalizado, según sea el caso, según las indicaciones médicas entregadas por centro de atención de salud donde ha sido atendido. Trabajador afectado debe estar en una condición de aislamiento, por ejemplo, indicar el envío de la licencia médica. Se deberá realizar investigación de los posibles contagiados por parte del área de prevención de riesgo y recursos humanos, quienes
deberán quedar en observación por 14 días y serán enviados inmediatamente a un centro asistencial en caso de presentar algún síntoma. La empresa deberá dar aviso a la autoridad sanitaria o al número telefónico de salud responde, que es el 600-360-7777. Y sin prejuicio de lo anterior, el tiempo de cuarentena puede extenderse si el paciente no se ha recuperado totalmente de la enfermedad. Luego aquí hay las acciones frente a situaciones relacionadas con el COVID-19 en los lugares de trabajo. La persona que se presenta en el lugar de trabajadores, que es un trabajador sintomático con temperatura 37.8 o más y cualquiera de los siguientes síntomas: tos seca y dificultad respiratoria o dolores musculares o dolor de garganta. El viajero proveniente del extranjero que no cumple el periodo de aislamiento o el contacto de caso confirmado que no cumple el periodo de aislamiento de 14 días, el empleador debe decirle a la persona que vaya a un centro asistencial a revisar su estado de salud y no puede entrar a trabajar. Debe indicar al trabajador que éste no puede permanecer en su lugar de trabajo y que debe cumplir su aislamiento obligatorio en su domicilio. Debe comunicar esta situación a la Seremi de Salud a través de una de las plataformas que ahí aparece cuál es, indicando el nombre, ruta y teléfono del trabajador que está incumpliendo con la normativa. Por otro lado, si un trabajador o trabajadora presenta fiebre sobre 37.8 grados y cualquiera de los siguientes síntomas, si ya presenta tos seca o dolores musculares o dolor de garganta o dificultad respiratoria, el trabajador o trabajadora no podrá presentarse ni continuar en su lugar de trabajo hasta que sea evaluado por un médico y determine su conducta. Por otro lado, la empresa, ya luego de que ha sido detectado un caso positivo, deberá entregar información de los contactos estrechos del caso confirmado y, si es requerido, a la autoridad sanitaria con su nombre, ruta, teléfono u otra, complementando la lista de los contactos estrechos del caso confirmado. Si es requerido por la autoridad sanitaria, reforzar las medidas de prevención de COVID-19 señaladas en este protocolo y todos los trabajadores o trabajadoras de la empresa que no son contactos estrechos del caso confirmado, para que no les vaya a pasar nada. Y ahora vamos a ver quiénes serían entonces un caso estrecho si es que tienen un contacto, o sea, si es que tienen un COVID positivo dentro de la empresa. Entonces, sin prejuicio de lo dispuesto precedentemente, o sea, de todo lo que hemos conversado, las personas que hayan sido caracterizadas como contacto estrecho o caso probable por parte de la autoridad sanitaria o que hayan ingresado al país deberán cumplir con una cuarentena de 14 días, aunque su resultado del test PCR para SARS-CoV-2 sea negativo. Dispóngase que las personas que hayan estado en contacto estrecho con una persona diagnosticada de COVID-19 deben cumplir con las medidas de aislamiento por 14 días desde la fecha del contacto. La circunstancia de contar con un resultado negativo en un test de PCR para SARS-CoV-2 no eximirá a la persona del cumplimiento total de la cuarentena. Se entenderá por contacto estrecho a aquellas personas que han estado en contacto con un caso confirmado de COVID-19 entre 2 días antes del inicio de los síntomas y 14 días después del inicio de los síntomas del enfermo. En caso de una persona que no presente síntomas, el contacto deberá haberse producido durante los 14 días siguientes de la toma del examen PCR. En ambos supuestos, para calificarse dicho contacto como estrecho, deberá cumplirse además alguna de las siguientes circunstancias. Primero, haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara a menos de 1 metro sin mascarilla. Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más
en lugares tales como oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin mascarilla. Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, entre otros. Y cuarto, haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de 1 metro con otro ocupante del medio de transporte que esté contagiado sin mascarilla. Y después tenemos a un caso probable que podría ser el contacto con la persona que es un caso estrecho. Entonces, el caso probable, dispóngase que las personas que sean caracterizadas como caso probable deberán permanecer en cuarentena o aislamiento por 14 días desde el contacto estrecho. Se entenderá como un caso probable aquellas personas que han estado expuestas a un contacto estrecho de un paciente confirmado con COVID-19 en los términos y que presentan al menos uno de los síntomas de la enfermedad de COVID-19. No será necesaria la toma del examen PCR para las personas que se encuentren contempladas como caso probable hoy en día. Para efectos de estos son síntomas de la enfermedad las siguientes: fiebre sobre los 37.8 grados o más, tos, disnea o dificultad respiratoria, dolor torácico, odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos, dolores musculares, calofríos, cefalea o dolor de cabeza, diarrea, pérdida brusca del olfato o anosmia, pérdida brusca del gusto. Ya, en todos esos casos, si es que alguien presenta alguno de esos síntomas, pasa a ser un caso probable, por lo tanto tiene que acudir a su médico y realizarse el examen o seguir las indicaciones del médico. ¿Qué hacer frente? Luego viene que hacer frente a un caso positivo de COVID-19 en la empresa. Aparece en el documento y ojalá sea pegado a todos los trabajadores. ¿Quiénes son los contactos estrechos? ¿Cómo será la notificación a Seremi de Salud? ¿En qué momento se van a determinar los contactos estrechos? ¿Y cómo los vamos a notificar? Y más adelante la gestión de reposo de los contactos estrechos, cómo tiene que hacer el reposo, el rol de la empresa y el rol de la asociación chilena, cómo la asociación chilena puede ayudar a los trabajadores cuando son un contacto estrecho y las acciones frente a la aparición de los síntomas durante el periodo de aislamiento, qué es lo que deberían hacer. Acciones también, el último, frente al resultado del examen. ¿Qué pasa si salen positivos y qué pasa si salen negativos? Y capacitación. La comunicación habla en la situación excepcional de esta pandemia, hace imprescindible que se genere o se refuercen los procesos de comunicación interna dentro del centro, tomándose un foco primordial la velocidad y la fiabilidad de la información que deben recibir los trabajadores, evitando el exceso o desorden de las instrucciones y medidas preventivas que deben seguir. Por lo tanto, los canales de comunicación será el correo electrónico corporativo masivo que ha sido entregado hasta el momento, los grupos de WhatsApp y de comité de crisis que ya tienen conformado y los grupos de WhatsApp que tienen con los jefes de sucursales. Y la comunicación que tenga cada jefe de sucursal con sus trabajadores también se tiene que reforzar muchísimo. Por otro lado viene la capacitación, que es lo que estamos haciendo ahora frente a los planes de respuesta y la obligación de informar. Entiendo que se generó un video para darle a conocer la obligación de informar o el ODI, este famoso documento ODI, para que ustedes tengan en consideración todos los riesgos que existen en su lugar de trabajo. Y
Finalmente, ahora sí estamos terminando, en el documento aparece un instructivo que también ojalá sea pegado en su lugar de trabajo de cómo lavarse las manos. Mojar las manos con agua, aplicar suficiente jabón para cubrir las superficies de las manos, frotar las manos palma a palma, frotar las manos derechas sobre el dorso izquierdo con los dedos entrelazados y viceversa. También palma con palma entre los dedos, restregar con la parte posterior de los dedos, así como con el puño. Igualmente en el protocolo o en este documento aparecen con dibujo, así que es más fácil de ver. La idea es hacer una correcta limpieza de las manos y después enjuagarse las manos durante por lo menos unos 20 segundos para que se elimine cualquier tipo de residuo. El hábito de lavado de manos debe naturalizarse e incorporarse como una necesidad constante y una buena práctica para cuidar la salud individual y de toda la comunidad. La higiene de manos es una de las maneras más efectivas para prevenir las infecciones asociadas al COVID-19. Luego, dentro del mismo anexo aparecen las consideraciones para el uso de PP, como ponerse, usar, quitarse y desechar una mascarilla. Por ejemplo, antes de ponerse la mascarilla se debe lavar las manos o desinfectárselas con alcohol gel. Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya espacio entre su cara y la máscara. Evite tocar la mascarilla por la parte posterior mientras la usa. Si lo hace, lávese las manos con algún desinfectante a base de alcohol o agua, porque es la parte posterior, la de afuera, la que está expuesta, la que puede tener algún tipo de virus. Cámbiese la mascarilla tan pronto como ya esté húmeda. No las reutilice de un solo uso. No reutilice las mascarillas de un solo uso. O sea, si son desechables, trate de no reutilizarlas. Para quitarse las mascarillas, quíteselas por detrás, no toque la parte delantera de la mascarilla, deséchelas inmediatamente en un recipiente cerrado o dentro de una bolsa y lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Por otro lado, como ponerse, quitarse o desechar los guantes de protección. Antes de ponerse los guantes, lávese las manos con un desinfectante a base de agua, a base de alcohol o con agua y jabón. Seque bien sus manos. En este punto es importante secarse las manos. Póngase primero el guante de la mano dominante, luego el otro. Procure que cubran completamente la mano hasta obtener el ajuste y que no se desplacen o se salgan. Corrija la adaptación de los guantes en sus manos y lo más importante es que al sacarlos deben tomarse por el interior y quedar con la superficie interna expuesta. Desde abajo de la mano, ustedes con un dedo lo tiran hacia afuera. Lo mismo con la otra mano, desde adentro del guante lo tiran hacia afuera. Se desecha en un tarro o en una bolsa cerrada o en un tacho de basura con tapa. O en un lugar donde lo tengan destinado para tal efecto. Y finalmente, cómo ponerse y quitarse la protección ocular, los lentes de seguridad o la antiparra o antiparras, o podría ser también un escudo facial. En caso de los lentes de seguridad, tiene que tomar los lentes o antiparras por los bordes, póngalos en su cara, asegurando que se produzca un ajuste óptimo. Retirar los lentes o antiparras hacia atrás y mantener los ojos cerrados durante el retiro. Y para el escudo facial, lo importante es colocar el escudo facial frente a la cara, asegurando que no queden espacios abiertos entre la fijación al nivel de la frente. O sea, lo más importante es el nivel de la frente, que quede bien ajustado el escudo. Utilizar bien ese mecanismo de fijación que tienen algunos tienen un elástico, otros tienen un mecanismo de fijación que se ajusta al tamaño de su cabeza.
y retirar finalmente el escudo facial desde la parte posterior. Desplazar la fijación sobre la cabeza evitando tocar la cara o la mascarilla si la estuviesen utilizando, y lavarse siempre las manos con abundante agua o jabón o una solución de alcohol gel. Para finalizar, darles a conocer que en el documento aparecen los anexos de los protocolos anteriores, si es que ustedes quisieran verlo, cuáles han sido los protocolos que se han ido implementando a lo largo del tiempo, ahí aparecen. Finalmente existe una hoja que es registro de actividad de capacitación, donde ustedes tienen que llenar este registro con la fecha, la sucursal que está haciendo la capacitación o que está entregando este documento. Tienen que colocar en la primera parte donde dice la información del facilitador, la persona que está entregando el documento, que sería el orador o la persona que lo está dando a conocer. Tienen que colocar nombres, apellidos, root, teléfono e email. Y después, en el tipo de actividad, en este caso ustedes tienen que colocar instructivo o protocolo. También pueden utilizar cualquier registro de charlas de charla o capacitación de la empresa que ustedes tengan en la disposición. Pueden utilizar el que aparece en esta hoja o pueden utilizar otro de los que ya se le han entregado con anterioridad. La verdad es que es indiferente, lo que sí tiene que estar con el listado de los trabajadores, el root, los apellidos, los nombres, la ocupación y la firma, que es súper importante, de cada uno de los trabajadores que han recibido la instrucción de este documento, de este plan de respuesta y prevención contra el COVID-19. Eso sería. Con esto finalizan ustedes y dejan todo ok. Bueno, muchísimas gracias.